Bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con los profetas de Israel. Estábamos hablando el miércoles pasado de que hay en la Biblia dos clasificaciones de los profetas, ¿verdad? Que son los profetas mayores y los profetas menores. ¿Y cuál era la diferencia entre los mayores y los menores? Pero los mayores estaban como que sus obras estaban escritas en varios pergaminos, y los menores como en una sola hoja, en un solo pergamino. Ajá, los mayores, el pergamino era más grande, ¿no? O sea, el escrito era más extenso. Y los menores, pues son libros cortititos, ¿verdad? Y todos estaban escritos en un solo, pergamino. Esa es la diferencia. Realmente no es porque unos sean más importantes y otros menos importantes, sino porque los profetas mayores, sus libros son más extensos. De hecho, el profeta Isaías, su libro tiene 66 capítulos. Ajá, y veíamos que esa era la diferencia entre los mayores y los menores. Veíamos también que, veíamos también un cuadro donde revisábamos que había unos profetas que habían profetizado durante el imperio asirio. Mira, agarra esto, no se vaya a caer, hijo, no, porfa. Unos profetizaron durante el imperio asirio, otros durante el imperio babilonio y otros durante el imperio persa. Que la mayoría de los que profetizaron cuando el imperio asirio tenía el poder, profetizaron a Israel, que eran las tribus del norte, ¿sí se acuerdan? Eso lo checamos y hasta vimos los mapas y todo, ¿cierto? Y que los que profetizaron cuando Babilonia tenía el poder, ¿verdad? Profetizaron para el reino del sur. ¿Se acuerdan que les explicaba que se dividió el reino, verdad? Todo Israel se dividió y entonces las 10 tribus del norte eran gobernadas por un rey y las tribus que estaban hacia el sur eran gobernadas por otro rey. Sin embargo, tanto las tribus del norte como las tribus del sur pecaron, ¿sí? Pecaron contra el Señor, y el Señor a lo largo de esos reinados de varios reyes levantó profetas. ¿Para qué? Para corregir al pueblo, para exhortarlos, para traer a la luz el pecado. ¿Para qué? Para que ellos se volvieran nuevamente a Dios, de tal manera que Dios no tuviera que mandar juicio, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver nosotros cuando ya estudiemos todos los profetas, que pues Israel pues no escuchó la voz de los profetas, al contrario, ¿verdad? Muchos los mataron, a muchos los persiguieron, los encarcelaron. ¿Por qué? Porque no querían ellos recibir la exhortación que venía de parte de los profetas. Entonces, finalmente el Señor tuvo que mandar juicio tanto al reino del norte, que también lo podemos llamar Israel, ¿verdad?, como al reino del sur, que también lo podemos llamar Judá. Veíamos que un profeta no es más que un vocero de Dios, que su papel principal era comunicar a otros la palabra de Dios, el mensaje que Dios le daba. ¿A través de qué? A través de sueños, a través de visiones, ¿sí? Era que el Señor se comunicaba con los profetas de tal manera que el pueblo cambiara su manera de pensar y su conducta hacia Dios. Y hoy pues vamos a ver cuál era la función del profeta. Y aquí en la diapositiva tienen las funciones de un profeta. Eran ser el vocero de Dios a los hombres. ¿Por qué decimos que un profeta es el vocero de Dios a los hombres? Veíamos un capítulo en Deuteronomio. ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Por qué un profeta es el vocero de Dios a los hombres?
Me imagino que es que Dios le hablaba a ellos y ellos le hablaban al pueblo. Exactamente, porque era Dios mismo, ¿verdad?, quien hablaba a ellos. Y la garantía de que era Dios quien hablaba era que lo que decía el profeta se cumplía. Recuerden que veíamos, ¿verdad?, que si la palabra del profeta no se cumplía, entonces el mismo Dios decía, no le teman porque el tal profeta pues no lo es. No viene de parte mía, puesto que eso que él dijo no se cumplió. Entonces, esa era la garantía de que un profeta pues efectivamente venía de parte de Dios, que esa palabra se cumplía. Dios hablaba al profeta para que el profeta lo proclamara en el pueblo. Hay una diferencia con los sacerdotes debido a que ellos eran los mediadores entre el pueblo y Dios. ¿Qué diferencias hay entre un sacerdote y un profeta? Veíamos algunas la clase pasada. Jimenita, ¿qué diferencia hay entre un sacerdote y un profeta? Pues el sacerdote era que ayudaba al pueblo, ¿no? Sí, como a tener ese acercamiento. ¿Pero de qué manera? En los sacrificios, porque el sacerdote era el que podía entrar al templo. Era el que les llevaba la palabra que Dios les decía, ¿no? ¿Qué otra diferencia entre un sacerdote y un profeta? En que el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. ¿Y el profeta? El profeta pues nomás habla la palabra de Dios. Hay varias diferencias, ahorita las vamos a ver. Pero bueno, quería saber si sabían. Pero hay varias, La tarea de las personas designadas era una tarea doble: recibir de parte de Dios el mensaje mediante revelación y declarar al pueblo el mensaje de Dios. La tarea del sacerdote tenía una doble función. La primera responsabilidad era ofrecer sacrificios por el pueblo y la segunda era dar mensajes de Dios al pueblo. Pero difería notablemente a los profetas. Los sacerdotes enseñaban al pueblo sobre la ley de Dios dada en el Sinaí y los profetas exhortaban al pueblo a obedecer la ley de Dios. Cuando el Señor dio la ley en el Sinaí, ¿a quién se la entregó? A Moisés. ¿Y quién era el vocero de Moisés? Aarón. ¿Y Aarón qué era? ¿Profeta o sacerdote? Sacerdote. Aarón era sacerdote. Moisés y Aarón, ¿a qué tribu pertenecían? A la de Judá. A la tribu de Leví. La tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví era la que tenía el honor del sacerdocio. Digo el honor porque es un privilegio que ellos tenían el servirle a Dios en el tabernáculo, y este privilegio solamente lo tenían los levitas. Los levitas eran los que daban todo el servicio en el tabernáculo. Y de los levitas, precisamente de la línea de Aarón, descendían los sacerdotes. El primer sacerdote de Israel fue Aarón, el hermano de Moisés. Él fue el primer sacerdote al que el Señor instituyó. ¿Para qué? Para que ofreciera sacrificios y para que pudiera hacer esa mediación, ¿sí?, por medio de la enseñanza de la ley entre Dios y el pueblo. Vamos a ver varias diferencias. La siguiente, hijo. Diferencias entre el llamado de los profetas y el llamado de los sacerdotes. Los sacerdotes recibían su oficio por herencia. ¿Qué quiere decir eso? Por el simple hecho de ser levita y por el simple hecho de ser un descendiente de la línea de Aarón, automáticamente, ¿verdad?, los hijos de Aarón fueron sacerdotes, ¿sí? Y así sucesivamente, los hijos de los hijos,
todos heredaban el sacerdocio se heredaba, ¿sí? En cambio, los profetas no heredaban el llamado. Los sacerdotes los profetas, eran personas que el Señor escogía de entre toda la multitud, no importando de qué tribu venían, no importando si venían de familia real o no, no importando de dónde venía, el Señor los llamaba y les decía: tú vas a ser mi profeta. ¿Cuándo llamó Dios a Jeremías? ¿Cuándo llamó Dios a Jeremías? La palabra dice que desde el vientre de su madre lo llamó y lo escogió para ser profeta entre las naciones. ¿Cuándo llamó el Señor a Amós? Amós era un pastor. Y precisamente, pues cuando vayamos viendo los diferentes profetas vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero precisamente Amós le dijo al Señor: ¿por qué me escoges a mí si yo no soy profeta ni hijo de profeta? ¿No? Entonces, así podemos traer a la memoria varios profetas de los cuales nos habla la Biblia que no tienen nada que ver con el sacerdocio, ni su familia era familia de servidores, ni mucho menos, ¿sí? Entonces, el profeta no era por herencia. El hecho de ser hijo de un profeta no garantizaba a una persona un llamado como profeta. Los sacerdotes no tenían que recibir un llamado especial. ¿Por qué? Porque ellos heredaban el oficio de sacerdote. Mientras que los profetas, cada profeta era escogido personalmente por Dios y llamado por Dios a una obra que Dios mismo le iba a encomendar. Cada vez que Dios llamaba a un profeta, le decía a qué pueblo tenía que ir él a profetizar. Por ejemplo, cuando escogió a Jonás, le dijo que fuera a darle esa palabra ¿a quién? A Nínive. Cuando escogió a Díaz, le dijo que fuera a profetizar ¿a dónde? ¿A qué personas? A Edom, ¿sí? Y esto lo vamos a ir aprendiendo. Van a ver que ya después, así, ¿verdad? Bien dominados esos profetas. Entonces, en la ley había preceptos muy detallados con respecto a los sacerdotes. Se definía su identidad, costumbres, deberes, vestiduras y funciones. Todo, ¿verdad? Desde el libro de Éxodo hasta el libro de Levítico. En cada uno encontramos algunos rasgos, ¿verdad? De lo que debía hacer un profeta, o cómo se debía vestir, o cómo, qué funciones tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer dentro del tabernáculo. Mientras que la ley de Moisés no describía, ¿verdad?, las funciones exactas de un profeta. Eso solamente lo sabemos por lo que dice Deuteronomio 18, que estuvimos viendo ese pasaje, ¿verdad? Dice Deuteronomio 18, del 15 al 22, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos,
el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces aquí la misma palabra nos da varias características de esos profetas. Decía, el profeta habla el mensaje que Dios le dio. Si es el mensaje que Dios le dio, esa palabra que el profeta dio se va a cumplir. Si esa palabra no se cumple, ¿sí? Si el profeta habla de su propio corazón, pero no está dando un mensaje que viene de parte de Dios, ese profeta va a morir. Así de simple, va a morir, ¿sí? Por eso es que es muy delicado, a pesar de que ahorita está como que muy de moda, ¿verdad? Que la gente diga, es que así dice Jehová, ¿no? Y empiezan según a profetizar. Es algo muy delicado, porque lo que se promete en la palabra para todos aquellos que andan profetizando por ahí, diciendo cosas que Dios no les ha mostrado, diciendo cosas según su propio pensamiento, según su propio corazón, pues lo que les espera es la muerte, porque el Señor mismo les va a pedir cuentas. Pero bueno, ahorita supuestamente hay un mover profético, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque no todo el que se dice ser profeta realmente lo es. La siguiente. En la comunicación profética, ¿sí?, que nosotros vemos aquí por medio de estos profetas de Israel, pues vemos un ciclo de comunicación como lo vemos nosotros en las clases de español, ¿verdad? Hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, pero bueno, aquí la diferencia es que Dios está con el emisor, ¿verdad? Y Dios está con el receptor, con el emisor, porque es Dios quien da el mensaje que esa persona tiene que dar, y con el receptor, porque es también Dios, ¿verdad?, el que pone en las personas el querer y el hacer para que esas personas reciban el mensaje y hagan lo que el profeta está hablando de parte de Dios, ¿sí? La siguiente. Las dos condiciones que ponen a prueba a un verdadero profeta. Un verdadero profeta siempre guía a la gente hacia Dios y la palabra. ¿Qué pasaría si una persona viene y dice, que los hay, los hay? Andrea, hoy te profetizo que te vas a casar con un güero, ojos verdes. Y entonces Andrea se queda así, con esa misma cara que está haciendo ahorita, ¿no? Y dice, ¿cómo que me voy a casar si ya yo estoy casada, no? Sin embargo, se ven, ¿verdad? Se ven esos falsos profetas hoy día, ¿sí? Que andan por ahí casando y descasando gente, ¿sí? Que andan por ahí diciéndole a las personas que el Señor les va a dar un carro, una casa, o no sé qué, ¿no? Cuando el Señor no les ha dicho nada y solamente mueven al pueblo por emociones, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos dan una palabra y de entrada esa palabra va en contra, ¿verdad?, de los principios bíblicos, yo puedo decir, no, pues este profeta no es un verdadero profeta. Ajá. Todo aquel que lance un mensaje que esté en contra de lo que enseña la palabra de Dios es un falso profeta. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de los muchos falsos profetas que andan por ahí hoy en día? Diciendo algo que no está en la Biblia. Por eso, dicen algo que no está en la Biblia, pero ¿cómo qué sería?
Los signos zodiacales. Bueno, esos son, esos que dicen esos del zodiaco, ¿no? Del zodiaco y que leen las cartas, esos, pues no se catalogan como falsos profetas, esos se catalogan como adivinos. Ajá, adivinos, hechiceros, agoreros, y de hecho ahí mismo en el libro de Deuteronomio el Señor advierte también contra tales prácticas, ¿verdad? Que son abominación para el Señor. Pero un profeta es aquel, un falso profeta es aquel que dice que Dios le dijo cuando Dios en ningún momento le ha dicho nada, ¿no? Deja tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, y deja tu trabajo, renuncia, el Señor te manda a decir que renuncie, ¿no? Y después a los pocos días pues resulta de que no, ¿verdad? Nunca el Señor te mandó a decir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos disque profetas, ¿verdad? Otra señal, un verdadero profeta solo predice cosas que se hacen realidad. O sea, todo lo que predice un profeta que verdaderamente es de Dios se va a cumplir. La siguiente. Les hablaba también que hay profetas escritores y hay profetas no escritores, ¿cierto? ¿Cuáles son los profetas no escritores? A ver, cada uno me va a decir uno. Profetas no escritores. Elías. Eliseo. Natán. Gad, Ahías, ahorita vamos a ver que también hay muchos, ¿verdad? Hulda. Entonces hay muchos profetas en la Biblia, ¿verdad? Que no escribieron, que no están dentro de estos libros de los profetas mayores ni los profetas menores. Entonces, aquí tenemos una diapositiva que nos habla de las similitudes de los profetas clásicos. Y dice, los profetas clásicos son 16. ¿Cuáles son esos 16? Los 12 profetas menores y los 4 profetas mayores. Son 5 libros de los profetas mayores, pero nada más son 4 profetas. ¿Por qué, Andreita? Porque fue Ezequiel quien escribió de Lamentaciones. Es Jeremías. Jeremías. Y bueno, pero Jeremías escribió 2. Escribió Jeremías y escribió Lamentaciones. Por eso son 5 libros. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros. Pero son solamente 4 profetas, porque Jeremías es el mismo que escribió Lamentaciones. ¿Sí? Entonces, esos 4 más los 12 menores son los que conocemos como los 16 profetas escritores. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las similitudes de esos 16 profetas? Pues la principal, que todos escribieron, ¿verdad? Porque ya vimos que hay profetas en la Biblia que no escribieron un libro como tal. Estos hablaban a todo el pueblo, no solamente a los líderes. Si nosotros vemos una característica de los profetas que están en la Biblia, es que los profetas de la Biblia le hablaban al pueblo, le hablaban a los sacerdotes, porque también los sacerdotes en un tiempo hicieron lo que no era la voluntad del Señor, y los profetas se levantaron y a los mismos sacerdotes y a los mismos líderes exhortaban, a los reyes, ¿sí? A los hijos de los reyes, a cualquiera, ¿sí? No había para ellos distinción de personas. Si Dios les mandaba un mensaje, lo exhortaban. No era como hoy en día, porque hoy en día, de hecho, cuando Pablo dice, yo deseo que todos profeticen, ¿sí? También el término profetizar se utiliza para exponer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. En ese sentido, Pablo dice, yo deseo que todos profeticen. Y hablar la palabra de Dios es
decir las cosas como la palabra las dice. Pero hoy en día, desafortunadamente, a muchas personas les da temor hablar la palabra de Dios como es. ¿Para qué? Para que la gente no se vaya de las iglesias, que para que los hermanos no se sientan, que para que la gente no sienta feo, ¿sí? Y entonces a muchos, ¿sí?, profetas, porque el hecho de estar aquí exponiendo la palabra, estás profetizando, estás diciendo el mensaje de Dios, ¿sí está claro? Pero pues muchos, ¿verdad?, para que la gente no se sienta, omiten cosas de la palabra de Dios, cuando la palabra dice que el Señor va a pedir cuentas y que el Señor demandará la sangre de aquellos, ¿verdad?, que no escucharon, pero que no escucharon porque no se les dio todo el consejo de la palabra. Entonces, cuando nosotros predicamos nada más lo bonito, lo que la gente quiere escuchar, porque a la gente le encanta escuchar, ay, Dios te va a bendecir, ¿sí? A la gente le gusta escuchar la parte bonita, ¿verdad? Ay, el Señor va a cumplir los anhelos de tu corazón, el Señor ha dicho que vas a ser cabeza y no cola, el Señor ha dicho que en tu alacena no hará falta nada. A la gente le gusta escuchar lo bonito, ¿cierto? Pero a la gente no le gusta escuchar la corrección de parte de Dios, y no le gusta escuchar tampoco las condicionantes que Dios pone. Si es cierto, la palabra dice que no faltará alimento en tu alacena, pero no faltará en la alacena de ¿quiénes? De los que obedecen sus mandamientos. Si es cierto, la palabra dice que el Señor cumplirá los deseos de tu corazón, pero cumplirá los deseos del corazón ¿de quién? Del que se deleita en Él. Si es cierto, la palabra dice que serás cabeza y no cola, pero serás cabeza ¿de qué o cómo? Si pones a Dios en primer lugar. La palabra dice que todo lo que tú emprendas te va a salir bien, pero ¿de quiénes? En los que meditan la ley del Señor de día y de noche, ¿verdad? Y la obedecen y la cumplen. En esos, todo lo que hagan les va a salir bien. No es en todo el mundo, no es en todos los que vengan a la iglesia, con la pena, pero no es para todos los que vienen a la iglesia, es para los que se esfuerzan, porque el mismo libro de Josué dice, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Esfuérzate, o sea, haz todo lo posible por agradar a Dios, haz todo lo posible por hacer lo que a Dios le agrada, y Él entonces cumplirá los deseos de su corazón. Pero no es en todos. Entonces el pueblo cristiano tiene un defecto de que le gusta escuchar lo bonito, y los predicadores de hoy en día tienen otro defecto de que les gusta decirle al pueblo nada más lo bonito. Pero no nos gusta decir, ¿verdad?, que si tú no sales de tu pecado, estás pisoteando la sangre de Cristo, porque eso dice la palabra, que todo aquel que tiene un pecado y persiste en su pecado está pisoteando la sangre de Jesús. O sea que no le importa, porque la Biblia dice que el Señor colgó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿cierto? Que el Señor nos perdona siempre y cuando nos arrepintamos de corazón. Claro, el Señor nos perdona, el Señor borra nuestras rebeliones, las echa en el fondo del mar, pero siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino, siempre y cuando tú le des la espalda al pecado y mires a la cruz. Pero si tú no haces eso, la palabra dice, entonces tú estás pisoteando la sangre de Cristo, porque no te importa lo que Cristo hizo por ti en el Calvario. Cada vez vas, ¿verdad?, y te revuelcas, dice la Biblia, que todo aquel que vuelve atrás es como perro que vuelve a su vómito, es como puerca lavada que vuelve otra vez al lodo. Eso dice la palabra, pero no nos gusta decir eso porque se escucha feo, pero eso dice la palabra. Cada vez que usted vuelve atrás es como que si ya lo lavaron y vuelve y va y se revuelca.
Cada vez que usted vuelve atrás es como un perro que va y se come su propio vómito. Se escucha bien feo, pero eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos invita a vivir rectamente, la palabra nos invita a obedecer la palabra del Señor, la palabra nos invita a poner a Dios en primer lugar, a no andar afanados, a no andar estresados, sino a poner a Dios en primer lugar. Y entonces así, ¿verdad? Cuando entendemos quién es el que nos bendice y le damos a Él el primer lugar, entonces hacemos que sucedan las cosas. Amén. Entonces necesitamos hablar todo el consejo de la palabra, lo que se escucha bonito y lo que no se escucha bonito también. Es necesario, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Los profetas, ¿verdad? Estamos hablando de las similitudes de los profetas. Declaraban que Dios estaba airado por el pecado. Fíjense, hay palabras tan duras. Cuando veamos cada profeta, ustedes mismos lo van a ver en sus Biblias. Hay palabras tan duras con las que Dios le habla al pueblo cuando está airado. En Ezequiel, ¿cómo le llama Dios al pueblo? En Ezequiel, Dios le dice al pueblo, ustedes son como rameras. Ustedes son como rameras porque se van y se venden y se prostituyen con otros ídolos. Así le hablaba el profeta Ezequiel al pueblo. Palabras duras, palabras duras. ¿Por qué? Porque Dios abomina el pecado. Dios no le gusta que nosotros persistamos en el pecado. Y el pueblo, ¿verdad? El pueblo del Señor llegó un momento en el que persistió tanto en el pecado que el Señor tuvo que hablarles de esa manera tan dura. Tan dura. Y vino un juicio severo sobre el reino del norte y vino un juicio severo sobre el reino del sur porque el pueblo no entendía. No, el pueblo decía, no, es que como el Señor nos va a castigar. No, le decían a los profetas, ustedes están locos. ¿Cierto? Así le decían a Jeremías, si nosotros aquí tenemos el templo, si nosotros aquí tenemos los sacerdotes, ¿cómo crees tú que va a venir Babilonia y nos va a ir a llevar cautivos? No, si Dios está aquí con nosotros. Y así muchos dicen hoy, no, es que yo voy a la iglesia. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo estoy mal si yo voy a la iglesia? Pues sí, podrás venir a la iglesia, pero no has nacido de nuevo, qué pena. No, es que yo me congrego, yo voy cada domingo. Pues sí, pero ¿de qué te vale si no le has dado la espalda al pecado? No, es que yo ofrendo, yo hago buenas obras. Pues sí, pero ¿de qué te vale si pisoteas la sangre de Cristo cada vez que tienes la tentación? Yo les dije que estas clases de los profetas eran para los valientes, para los que aguanten. Porque yo les voy a decir lo que la Biblia dice. Y ni siquiera hemos empezado a leer, Pero a Dios no le agrada que estemos en pecado. Los profetas advertían que el juicio de Dios llegaría. Que el juicio de Dios llegaría. Y varios de los profetas, ¿verdad?, lanzaron juicio. ¿Juicio contra quién? Juicio contra Israel, juicio contra Judá, juicio contra Edom, juicio contra Babilonia, juicio contra Egipto, juicio contra Asiria, juicios contra N cantidad de naciones, ¿verdad? Y también contra personas. También contra personas hubo juicios que se lanzaron en la Biblia y que los vamos a ir viendo, ¿verdad? A medida que veamos los profetas, vamos a ver a quién iba dirigido ese mensaje y por qué, qué habían hecho para recibir
tal advertencia de parte de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo cuando veamos Jonás, vamos a ver por qué fue que el Señor mandó a Jonás a Nínive a decirle: Jonás, avísale a Nínive que en 40 días lo voy a destruir. No, pues qué bonito mensaje, ¿verdad? Jonás, ve y avísale a los de Nínive que en 40 días los voy a destruir. Pero nosotros necesitamos ubicarnos en el contexto para poder entender por qué el Señor les mandó ese mensaje tan severo, ¿verdad? Porque había algo detrás, no es nada más porque al Señor se le ocurrió que en 40 días iba a destruir a Nínive. Había algo, ¿verdad?, que llevaba a tal juicio, a donde dice, ¿verdad?, que hasta los de pecho tuvieron que ayunar para que pedir la misericordia de Dios para que no hiciera eso. Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. Todo profeta de la Biblia, vamos a ver, que llama al pueblo, ¿sí?, a un arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento genuino, ese juicio, ¿verdad?, que ya está listo sobre nuestras vidas, se disipa. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de gracia, tenemos un Dios de misericordia, y siempre y cuando Él vea que hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, las cosas pueden cambiar. El hecho, ¿verdad?, de que estemos mal hoy no quiere decir que estamos condenados a estar mal para siempre. Siempre hay una palabra de esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? ¿Y cuál es esa única salida? Arrepiéntete de tus malos caminos. Vuélvete a la cruz. Pon tu mirada en el Señor. Pídele perdón por eso que has estado haciendo. Y entonces, ¿verdad?, cuando tú te arrepientas, el Señor te va a perdonar, te va a lavar, te va a purificar, te va a santificar, vas a ser una nueva criatura. Y todo eso viejo que tú hiciste y deshiciste va a quedar atrás, porque el Señor va a hacer de ti una persona nueva. Pero hay algo que es clave: el arrepentimiento. Sin arrepentimientos no hay perdón de pecados. Si yo no me arrepiento, Dios no puede perdonarme. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta para el perdón, ¿cierto? Y eso aplica para todo. Prometían la salvación de Dios a los que obedecieran. En cada libro de cada profeta nosotros vamos a ver que aunque hay un pueblo donde la mayoría de personas pecan, hay un remanente. Siempre hay un remanente que está buscando agradar a su Señor. Y ese remanente, nosotros hoy día lo podemos ver y es bíblico. Es bíblico y es real, es real. Y al día de hoy lo podemos seguir viendo. En todo el pueblo de Dios hay un remanente. ¿Quién es ese remanente? Los que buscan hacer la voluntad del Señor. En las iglesias pueden haber multitudes, hermanos, multitudes. Pero en cada iglesia Dios sabe cuál es el remanente. Dios sabe aquí quién es remanente y quién es multitud. Remanentes son los que le buscan de corazón. Remanentes son los que siempre tienen hambre y sed por su presencia. Esos son el remanente. Remanentes son los que buscan agradar al Señor. Remanentes son los que le ponen en primer lugar. Si nosotros no hacemos eso, no somos remanentes. Somos de la multitud. Y tenemos que sentarnos a replantear nuestra relación con Dios para ver si somos discípulos o somos multitud. Porque los verdaderos discípulos buscan agradar al Señor en todo. Es una palabra dura, pero es la realidad. En todo el pueblo cristiano siempre hay un remanente. Siempre hay uno que está dispuesto, siempre hay uno que quiere más, siempre hay uno con el que se sabe, con ese se cuenta. Ese es remanente. Y hasta el mismo Jesús, ¿verdad?,
Tenía multitudes y tenía discípulos. A Jesús lo seguían las multitudes. Pero de esas multitudes, ¿cuántos realmente eran discípulos? Los que verdaderamente eran discípulos, porque el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Hay unos que me buscan solamente por el pan. Él mismo lo decía, ¿verdad? Hay unos que me buscan nada más por el pan. Pero hay otros, los que me buscan en todo momento, no nada más cuando necesitan. El remanente es el que le da la gloria a Dios cuando está en la buena y cuando está en la mala. El remanente es el que ha aprendido a ser agradecido con Dios cuando Dios le da y también cuando Dios no le da. El remanente es el que ha aprendido a ser fiel con Dios cuando tiene y cuando Dios también le quita. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. No siempre te va a dar, algunas veces también te va a quitar. Pero cuando te quite, ahí se va a ver si realmente eres discípulo o eres multitud. ¿Qué otras similitudes tuvieron los 16 profetas escritores? Los profetas fueron justos. El Espíritu del Señor siempre está asociado con la justicia. Alguien que me busque, por favor, Isaías 11, 2 al 5. Y otra persona que vaya buscando, por favor, Miqueas 3, 8. ¿Ya? ¿Alguien tiene Isaías? ¿Qué dice? El Espíritu del Señor reposará sobre el Espíritu sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Amén. Entonces, dice Isaías que el Señor no juzgará por apariencia, ¿verdad? Ni por lo que diga, sino que el Señor juzgará justamente. Justamente. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones y escudriña las mentes. Yo puedo decir, bueno, yo hago esto porque la intención de mi corazón es servirle a Dios. Sí, un ejemplo. La intención de mi corazón es servirle a Dios, pero solamente Dios sabe si esa es la verdadera intención de mi corazón. Muchos quieren servir, pero no son llamados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y Dios conoce cuáles son las motivaciones que tiene una persona para servir. Cuando una persona quiere realmente servir a Dios, cuando una persona realmente quiere dedicar su vida a Dios, esa persona tiene hambre de Dios. Eso se ve. Tiene hambre de Dios. Busca la presencia, se acerca a Dios. No hay que andar persiguiéndolo, ¿verdad? Ni arreándolo como carretilla. Ay, mira, congrégate. Ay, mira, ¿por qué no vienes? O sea, eso es algo que te brota por los poros, ¿sí? Quieres buscar de Dios porque quieres servirle, ¿sí? Pero cuando eso no está en ti, hay que ver si realmente, ¿verdad?, Dios te llamó o si la motivación de tu corazón estaba equivocada. ¿Verdad? Porque hay personas que quieren servirle a Dios para ser vistas. Hay personas que quieren servirle a Dios para recibir la gloria de los hombres, pero no realmente porque anhelan, ¿verdad?, agradar al Señor.
Es como que si, por ejemplo, yo le dijera, ¿no? Y yo creo que esa es la prueba de fuego que siempre le ponen, por ejemplo, a los de la alabanza, ¿verdad? Les dicen, a ver, haga el aseo, ¿no? No, ¿yo por qué, verdad? Si yo soy la cantante, ¿no? Entonces ahí se ve, ¿no? Si realmente, ¿verdad? Tú haces las cosas consciente de que son para Dios, o nada más haces lo que nada más quieres estar aquí para ser visto, ¿sí? Pero se te olvida que allá abajo también Dios te ve. Y eso aplica para todo servicio, ¿eh? Pongo ese ejemplo por poner un ejemplo cualquiera, pero aplica para todo servicio y para todo aquel que dice que tiene un llamado. Entonces, otra característica de los profetas amaban a Dios y odiaban el pecado. Miqueas 3:8, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Qué dice? Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jehová su rebelión, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, los profetas estaban para denunciar el pecado, para decir, ¿verdad? A las diversas naciones, a los diversos pueblos, estás en pecado. No puedes callarte. O sea, miren, hermanos, aunque nosotros amemos mucho a las personas, hay cosas que nosotros como cristianos no podemos ni debemos tolerar. No podemos tolerar la injusticia y no podemos tolerar el pecado, ¿sí? Es como que si yo dijera, ay, es que yo amo tanto a mi hijo, ¿verdad? Porque hay mamás así. Yo amo tanto a mi hijo que yo le permito que traiga a Juanita, a fulanita, a perenganita. Ay, no. Ellas que amarren sus gallinas, mi hijo está suelto, porque así habla mamá, ¿cierto? Ustedes han oído mujeres hablar de esa manera. Ellas que amarren a sus, ¿cómo que dicen que mi gallo anda suelto? Ellas que amarren a sus gallinas, ¿no? Algo así. ¿Será que esa persona es una persona que aborrece el pecado? Cuando esa persona está tolerando, ¿verdad? Que el hijo peque porque pues es su hijo y lo ama, entonces le aguanta y lo deja que haga y deshaga. No, podré querer mucho a mi hijo, pero yo no puedo tolerar pecado en mi casa. Hay mujeres que se dicen ser cristianas, pero aceptan que vengan los novios y las novias a hacer visita en el cuarto. O sea, ¿qué es eso? Perdónenme. O sea, le vas a poner ahí la tentación a tu hijo, a tu hija. Oye, si no son de palo. Perdónenme. Ay, no, es que es muy santo. Ay, por favor, hermanos. Por favor. Esos son comportamientos que un hijo de Dios no puede hacer. Perdónenme. Porque el día que el jovencito o la jovencita salga panzona, no, salga panzona, ¿verdad? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A quién le vas a echar la culpa si tú misma lo permitiste? Por favor. Ay, es que venía la novia y le hacía la visita aquí en la habitación. Entonces, hermanos, aquí las cosas como son. Y póngase a pensar. Póngase a pensar si a Dios le agrada lo que usted está haciendo. Tolerando el pecado porque ama a su hijo o a su hija. Prosigo. Los profetas recibieron el llamamiento de Dios y fueron ungidos y llenos de poder para hablarle al pueblo. Números 11, 16, 17. ¿Quién lo tiene por ahí, hermanos, porfa? Y alguien que vaya buscando Isaías 61, 1, 2. Números 11. El Señor le respondió a Moisés
y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen ahí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Amén. Todo profeta de Dios tuvo una gran carga sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan la verdad, ¿verdad? Y las personas que Dios llamaba para ser profetas tenían que ir y decirle al pueblo la verdad de su condición. ¿Cierto? Entonces si el profeta iba y les decía, miren, ustedes están en pecado, va a caer el juicio, ¿qué era lo primero que hacían? No, pues apedrearlo, ¿verdad? Mandarlo a matar, mandarlo a poner preso, meterlo en una cisterna. N cantidad de cosas pasaron los profetas. ¿Por qué? Porque cuando tú dices lo que Dios dice, a la gente no le agrada. Más de uno sale bravo conmigo hoy. Por eso lo dice la Biblia, pero yo no estoy para agradarle a ustedes, sino para agradarle a Dios. Perdónenme. Si le ofende lo que digo, pues reclámele a Dios, porque es lo que dice su palabra. Entonces, cuando Dios llamaba a los profetas, tenía que ungirlos. Y ungirlos era llenarlos con su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque iban a soportar el rechazo de las personas. Iban a soportar amenazas de las personas. ¿Sí? Es cuando por ejemplo, vino el Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero fueron llenos del Espíritu Santo porque solamente con el poder del Espíritu Santo iban a poder soportar todo lo que les venía. ¿Qué era lo que les venía? Persecución. Porque ninguno murió de una forma bonita. ¿Qué era lo que les venía? Persecución. ¿Qué era lo que les venía? Violencia. ¿Qué era lo que les venía? Que los querían matar. Eso mismo sucedía con los profetas. Por eso el Señor tenía que dotarlos, equiparlos con el Espíritu Santo de Dios para que pudieran soportar todo lo que viniera. Y eso mismo, ¿verdad? Sucede con cualquier persona que quiera exponer de verdad lo que Dios dice en su palabra. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo para soportar ¿qué? Groserías de la gente, rechazo de la gente, que se pongan bravos contigo, que no te hablen, que no te miren, que murmuren, que hablen, que chismoseen. Pero solamente puedes aguantar todo eso si tienes al Espíritu Santo y si Dios verdaderamente te llamó. Si no, a la primera, ay, estás murmurando de mí, ya no quiero esto, ya no voy a servirte, Señor. Pero cuando Dios te equipa, que hablen, que digan, porque yo le voy a dar cuentas es a Dios. No sé a usted le gustó o no le gustó lo que yo dije. Con la pena. Prósico. Los profetas recibieron el llamado de Dios. ¿Alguien tiene Isaías? Sí. Sí, ¿qué dice? Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Amén. Amén. Cada profeta, ¿verdad? Cuando expone la palabra de Dios, lo hace por amor a Dios y por amor al pueblo. ¿Por qué? Porque sabes que si tú no dices la verdad, la gente se va a perder. La gente se va a perder. Y nosotros vamos a ver que en Oseas, por ejemplo, cuando Oseas dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿sí? Le está hablando un grupo muy específico, porque tenían el deber y la obligación de guiar al pueblo y decirle lo que es verdad, lo que el Señor realmente enseña en su palabra, y no lo hicieron. Si yo veo que mi hijo va al despeñadero y yo no le digo nada, ¿qué va a pasar?
No le digo nada para que no se enoje, no le digo nada para que no se ponga triste, para que no se me vaya de la casa, no le digo nada. Ay, mi hijito, sí, porque esta es la generación de cristal, no se me vaya a quebrar el niño. Y no le digo nada, ¿qué va a pasar con mi hijo? Se va a perder. Entonces, con la pena, porque lo amo, lo corrijo. Y si no entiende de una manera, tiene que entender de otra. Pero yo, si verdaderamente lo amo, le tengo que decir las cosas como son. ¿Cierto? Los profetas recibieron el llamado de Dios de diversas maneras. Jeremías 1:4. A ver, Johan, ¿qué dice? Rápido, rápido, rápido. Ezequiel 1:1, vale. Amós 7:14, Jime. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Hasta yo les digo. Te dije Jeremías, ¿qué? 1:4. Léelo como hasta el 10. Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque ante todo lo que te envíe, dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Entonces, el mismo Señor le dice a Jeremías, mira Jeremías, no temas. Pobre Jeremías, de veras. No temas, ¿no? Y le dice, ¿por qué te he puesto para derribar? O sea, imagínate. O sea, tampoco no le dice, no te llamé algo para algo bonito, ¿no? Pero bueno, después le dice, también te llamé para plantar. ¿No? Entonces, ellos recibieron su mensaje y juntamente con el mensaje, pues el Señor les decía, ¿no? Te llamo para esto, y tu función va a ser esta, ¿cierto? ¿A quién más le di? Vale. Ezequiel 1 del 1 al 3, hija. Aconteció en el año 30 del mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos de mi patrio Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Entonces dice que Ezequiel fue llamado junto al río Quebar, ¿verdad? Estando en la cautividad. Ahí nos dice, ¿verdad? Y cada profeta tuvo su llamado. Y Amós, ¿verdad? Te lo dije a ti, ¿verdad, Jimé? 7, 14, 15, porfa, hija. Dice, pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de higueras y comoros. Entonces, Amós dice que él era boyero, ¿verdad? Pastor. Era un pastor. Ajá. Entonces, él ahí está explicando, ¿verdad, Señor? Pues yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta, tú cómo me llamas a mí, ¿verdad? De detrás de las ovejas. Y ahí nos refiere, ¿verdad? Que cada profeta tuvo una forma en la cual fue llamado por Dios. Los profetas recibieron los mensajes de Dios. Los profetas vieron y oyeron a Dios de varias maneras. A veces a Dios hablaba por medio de sueños, como lo hizo con José. ¿Se acuerdan qué fue lo que soñó José? ¿Qué fue lo que soñó José? ¿Qué fue lo que soñó José, hermana Lulú? Que le daba palabra
acuerdo, pero algo así. ¿Qué soñó José? Por eso le pusieron José el soñador. ¿No se acuerda nadie? Sí, que le da palabra. Soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿verdad? ¿Qué más soñó? Tuvo varios sueños, era bastante soñador. Eso era porque comía arroz antes de dormir. ¿Qué más soñó? José soñó que 12 manojos de trigo se postraban ante él y 2 estrellas también. Exacto. Entonces, pero esos sueños, nosotros sabemos, ¿verdad?, que todos esos sueños se hicieron realidad. Entonces, por eso sabemos que esos sueños no eran más que la forma como Dios le hablaba el mensaje a José para que él lo dijera a los demás. Dios también hablaba por medio de visiones. Muchos de los profetas tuvieron visiones. Isaías, ¿verdad?, tuvo visiones. Zacarías tuvo visiones. Jeremías tuvo visiones. Daniel tuvo visiones. Muchos de los profetas tuvieron visiones. Y después el Señor les explicaba, ¿verdad? Como Jeremías, cuando soñó que una olla, ¿verdad?, se volteaba así, de arriba para abajo. Y después les dijo, no, pues es que desde el norte, ¿verdad?, van a venir los que van a llevarse cautivo a Israel, ¿no? O sea, todo el sueño de una olla para que al final Dios le explicara lo que significaba la olla, ¿verdad?, que se inclinaba. Entonces, cada vez Dios les daba las visiones y les daba también el significado de esas visiones que ellos tenían. De vez en cuando Dios hablaba en voz alta, como hacemos nosotros. Como por ejemplo, ¿verdad?, cuando Dios llamó a Samuel, dice la Biblia que Samuel estaba dormido y que escuchaba, ¿verdad? Samuel. Así todo. ¿Me llamaba? No, esto estoy llamando, deja dormir. Samuel. Otra vez va. Señor, ¿me llamaba? Le dice a Eli, ¿no? Eli, no, muchacho, no te estoy llamando, deja, anda a dormir. Y déjame dormir a mí también. Ya mejor le dijo Eli, mira, si vuelves a escuchar la voz, dile, habla Señor, que tu siervo escucha, ¿no? Va pronto, ¿no? Pero pues era una voz audible lo que escuchaba Samuel, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo probablemente Dios habló a los profetas por medio de la voz interior del Espíritu Santo. Amén. Como lo hace con nosotros la mayoría de las veces hoy, ¿verdad? Tú a veces no puedes explicar cómo, ¿verdad? Pero tú sientes esa voz que te dice, haz esto o no hagas aquello, ve aquí o no vayas allá, ¿verdad? O este no es el momento de hacer ese negocio. Calmado. Stop, ¿no? ¿Se han sentido ustedes esa vocecita, ¿verdad?, interior fuerte que les advierte sobre algo, ¿verdad? No vayas a ese lugar hoy, o ya ve a ese lugar, o ve a ver a esa persona, o háblale a tal persona. Todos nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Es la voz del Espíritu Santo de Dios que habla directamente a nuestros corazones. Amén. La siguiente, hijo. ¿Qué otras similitudes tuvieron estos profetas? Los profetas fueron pregoneros, es decir, proclamaron la palabra de Dios a la gente con la que vivieron, daban un mensaje claro. ¿Sí? Si Dios mandaba un profeta a decir a su pueblo, Dios va a traer juicio porque ustedes han oprimido a los pobres, se los decía claramente, ¿eh? No les decía, ay, es que el Señor va a traer juicio, pero es que no sabemos por qué. No era así, ¿no? Cuando el Señor mandó a Samuel a que le profetizara a Elí, y mandó también otro profeta, el Señor le habló claramente a Elí y le dijo, Elí,
se te va a ser quitado el sacerdocio, y si no corriges a tus hijos, voy a traer juicio sobre tus hijos porque están profanando el templo. Se lo dijo, ¿cómo va? Los profetas no se andan con vueltas, ni te dejan las cosas a medias tintas. Un profeta de Dios te dice las cosas como va. Usted está mal por esto. Y ahí nos vemos, ¿verdad? Ya usted sabrá qué hacer con esa palabra que recibió. Si lo obedece o si lo echa al olvido. Los profetas fueron pronosticadores, es decir, hablaban sobre el futuro, traían malas y buenas noticias. Advertían sobre el juicio y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Prometían la ayuda de Dios para los obedientes. Siempre que un profeta daba palabra de exhortación, también daba palabra de consuelo, ¿verdad? Mira, estás mal, pero si te portas bien, las cosas van a cambiar, ¿verdad? Mira, esto que estás haciendo no le agrada al Señor, pero si cambias, si arrepientes, si obedeces, entonces el Señor va a traer su bendición a tu vida. Porque no solamente eran palabras de juicio y de condenación. Siempre que el Señor envió una palabra de corrección, también hay una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que te endereces, ¿verdad? Que escuches la voz de Dios, que obedezcas, que hagas caso a lo que Dios te está diciendo. El Señor te está diciendo, eso que tú estás haciendo no me agrada. No me agrada que andes en borracheras. No me agrada que andes en fornicación. No me agrada que andes con esas malas amistades y te lo estoy advirtiendo. ¿Y desde cuándo te lo vengo diciendo? Pero no obedeces lo que te estoy diciendo. Entonces, como no obedeces, vas a tener que entender de otra manera. Estás advertido, ¿verdad? Es como cuando le dices a tu hijo, ya te hablé una, ya te hablé dos, y ya te hablé tres, ¿no? Y a la tercera ya no hablas, ¿verdad? A la tercera, págatela, dice la ¿verdad? Así igual, ¿verdad? Porque el padre al que ama corrige. Ya te hablé una, ya te hablé dos, pero a la tercera ya no te voy a hablar. A la tercera voy a actuar y no voy a actuar bonito. Voy a actuar de tal manera que te quede claro que estoy enojado por lo que estás haciendo. Pero tú decides. Si escuchas lo que Dios te está diciendo y obedeces y dices, ya, Señor, me arrepiento de mis malos caminos, o si le sigues pensando que Dios puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega, no estamos jugando a la iglesita. Con Dios no se juega. Con Dios eres o no eres. ¿Eres blanco o eres negro? Pero no puede ser gris. ¿Estás frío o estás caliente? Pero al tibio Dios lo vomitará de su boca. O estás o no estás. ¿Te comprometes o no te comprometes? ¿O le entras o no le entras? Así son las cosas. Mientras no te endereces tus malos pasos en los que andas, mira, vas a estar cayendo una y otra vez. Y va a llegar un momento en el que vas a caer tan profundo, que cuando estés ahí, ¿verdad?, besando la tierra como Nabucodonosor, no te va a quedar de otra que mirar para el cielo. No te va a quedar de otra. O mejor, ahorita, que todavía Dios te está dando el consejo, ¿verdad? Bien. Los profetas usaron varios métodos y estilos diferentes. No hay dos predicadores que prediquen exactamente igual. También los profetas usaron diferentes métodos. Hay profetas que actuaron con su vida, ¿verdad? ¿Como quién? Como Oseas. Hay profetas que el Señor les dijo,
Mira, Ezequiel, ve, ya es un mapa con el barro y ¿no? De diferentes maneras. Mira, ve y párate en la plaza del pueblo, ¿verdad? Porque a varios les dijo, ve y párate en la plaza del pueblo y dile al rey esto, esto y esto, ¿no? Entonces, de diferentes maneras Dios los mandó a que actuaran. No a todos les dio el mismo esquema ni la misma manera, ¿verdad? Así como todos no somos iguales, ni enseñamos igual, ni predicamos igual, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo único con el que Dios lo creó y lo hizo y lo diseñó, así también a los profetas. La siguiente. El contexto histórico de los libros proféticos. Ya les expliqué, ¿verdad?, en la primera clase cómo es que se divide el tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, la mayoría de los profetas vivieron entre el 850 a.C. y el 450, 400 a.C., porque ya sabemos que a partir del 400 empezó el periodo intertestamentario donde Dios hizo silencio, ¿verdad? Silencio. Y ya no volvió a hablar hasta el Nuevo Testamento cuando le habló a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y por eso el hombre quedó así mudo, ¿no? Entonces, Asiria conquistó a Israel en el 722 a.C. ¿Qué quiere decir esto? Les he estado hablando de que hubo una división, reino del norte y reino del sur, ¿verdad? El juicio para el reino del norte, porque se apartó tanto del Señor, ¿sí?, llegó en el año 722 a.C. ¿Cómo llegó este juicio? Pues llegaron los asirios, ¿sí?, el imperio asirio, y conquistaron las tierras de los israelitas, se les metieron a vivir ahí. El problema fue que los israelitas, todos los que estaban en las tribus del norte, se mezclaron con los asirios, y se perdió esa raza pura de los israelitas. Recuerden ustedes que la capital del imperio del norte, del reino del norte, era Samaria. Y por eso es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que los judíos que estaban en el reino del sur no gustaban de los samaritanos. Si recuerdan la historia de Jesús y la samaritana, ¿verdad? Y la samaritana le dice a Jesús, la samaritana le dice a Jesús, ¿tú por qué me pides agua? Si los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, se odian, ¿verdad? Y se odian desde este tiempo. ¿Por qué? Porque los samaritanos, que era la capital del reino del norte, se mezclaron con los asirios. Entonces, al considerar a los judíos que ya ellos no eran una raza pura, empezó una enemistad entre aquellos que antes eran hermanos, ¿sí? En el 586 a.C., Babilonia conquistó a Judá. ¿Qué quiere decir esto? Mucho después, ¿verdad?, de que el imperio asirio conquistó el reino del norte, el reino del sur también fue conquistado. Y no solamente fue conquistado, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué razón? ¿Cuáles fueron los pecados que cometió Judá? Porque se alejaron del Señor, porque no tenían a Dios en primer lugar, porque habían levantado otros dioses en sus corazones, porque oprimían a los pobres, porque actuaban con injusticia, porque había inmoralidad sexual. Por todos esos pecados, el reino del sur, o los judíos, Judá, también Dios mandó juicio sobre sus vidas, y ese juicio lo mandó a través del imperio babilónico. O sea, Dios usó esas naciones extranjeras para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque no escucharon a los profetas, porque todo lo que los profetas decían, pues ellos por aquí les entraba y por acá les salía. Pues como no escucharon a los profetas, el Señor mandó juicio para que ellos vieran que era verdad lo que los profetas les decían. Entonces, un día llegó Nabucodonosor con sus ejércitos, invadió Jerusalén, derrumbó el templo, derrumbó las murallas, destruyó la ciudad y se llevó a los judíos cautivos para Babilonia. Luego
el imperio persa conquistó a los babilonios. Esto ocurrió cuando Ciro, el rey de Persia, atacó a su suegro Astiages, rey de Meda. En 539 a.C. los persas conquistaron a Babilonia sin pelear. Esto sucedió la noche en que Daniel interpretó la escritura en la pared. ¿Se han oído aquella historia donde el rey de Babilonia estaba brindando, verdad? Y tomando en su palacio con las copas y con los utensilios de oro que habían saqueado del templo de Jerusalén? Y la mano de Dios, ¿verdad?, escribió sobre la pared donde ellos estaban, y Daniel interpretó lo que estaba escrito. Y Daniel le dijo: no, pues los días de tu reino han sido contados, has sido pesado en balanza y has sido hallado falto, hasta aquí llegaste. Ese día acabó el reinado de Babilonia y empezaron a gobernar los persas. Por eso dice, ¿verdad?, que eso está en el libro de Daniel, y que fue una conquista sin batallas, porque fue el mismo Dios quien permitió que los persas llegaran a gobernar. La siguiente. Algunos ejemplos de personas que profetizaron sin ser profetas, o sea, de los profetas no escritores. Enoc, el séptimo desde Adán. ¿Quién puede leer Judas 14? Otra persona que vaya buscando Génesis 9, 25, 27. Otra que vaya buscando Génesis 37, 6, 7. Y otra que vaya buscando Génesis 49, 10, por favor. ¿Quién tiene Judas 14? ¿Qué dice? Dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces ahí nos está diciendo que no profetizó. Sin embargo, ¿verdad?, no tenía el ministerio profético, porque una cosa es el don de profecía aplicado a nuestro tiempo, ¿verdad? Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio de profeta. El que tiene el ministerio de profeta es profeta todo el tiempo. Todo su estilo de vida es de un profeta, tiene el llamado constante, ¿sí? Pero el que tiene el don, de repente el Espíritu Santo fluye a través de su vida y te da una palabra de profecía, pero no es profeta, nada más tiene el don que se manifiesta ocasionalmente, pero no quiere decir que sea un profeta, ¿sí? El profeta es a quien Dios llama para ser profeta y toda su vida va a ser profeta. Acuérdense ustedes que en la Biblia dice que hasta Saúl profetizó. Si lo han leído, ¿verdad? Que Saúl profetizó, pero Saúl no era profeta. Simplemente el Espíritu Santo fluyó a través de su vida en un momento dado, pero no era profeta, ¿sí? Y de repente a lo mejor ustedes han escuchado personas, no sé, en alguna iglesia, ¿verdad?, que en algún momento de su vida te dio una palabra de parte de Dios y esa palabra se cumplió, pero eso no quiere decir que esa persona sea profeta. Simplemente pues se movió en el don de profecía en ese momento, en esa ocasión, ¿verdad? Pero no es un profeta. El profeta todo el tiempo tiene el llamado consigo. Y no hay profeta. Pues nosotros creemos que sí los hay, pero contados. Pero sí, claro, hay personas a quienes Dios les da ese ministerio, ¿no? Nosotros creemos que los 5 ministerios están activos. Noé, Génesis 9, 25, 27. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Esa palabra se cumplió? Sí, se cumplió.
José, Génesis 37, 6, 7, ¿quién lo tiene? Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Y eso se cumplió? Se cumplió, ¿verdad? Entonces José también profetizó. Jacob, Génesis 49, 10, te dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Y esa palabra se cumplió? Claro que sí, nada más y nada menos que en Jesús, ¿verdad? Quien viene de la tribu de Judá. Entonces, el Espíritu Santo capacitó a personas como estas a profetizar, aunque no fueron conocidas como profetas. Ya voy a avanzarles rapidito para que acabemos esto y ya empecemos con el primer profeta el próximo miércoles. Profetas orales o no escritores. Aquí les puse los versículos, ¿verdad? Abraham, Moisés, Miriam, ¿verdad? Que dice la Biblia que fue profetisa entre las mujeres. Josué. En el canon hebreo, Josué, lo vimos en la primera clase, fue conocido como profeta anterior. En Jueces 6:8 habla de un profeta anónimo en el tiempo de Gedeón. Débora, ¿verdad? También dice la Biblia que se movía en profecía. Elías, Eliseo. También dice la Biblia que Samuel comenzó la escuela de los profetas. Samuel fue juez, sacerdote y profeta. Y también en Hechos 2:29-30 habla de David como profeta. Y hay muchos otros profetas que no escribieron, como Natán, ¿verdad? Natán, que fue el encargado de revelar el pecado de David cuando tuvo adulterio con Betsabé. Gad, ¿verdad? Que fue el encargado de ir ante David y decirle, bueno, cometiste pecado haciendo un censo, pero pues vienen juicios también para tu vida. El varón de Dios, un viejo profeta. Eso no puse los versículos, pero si quieren después se los paso para que los vean con calma. Ahías, Semaías, Ido, Azarías, Anani, Sedequías, Micaías, Jehú, Jaziel, Eliezer, Zacarías, Obed, Hulda la profetisa, Jedutún. Son algunos de los profetas que no escribieron, ¿sí? También, ¿verdad? Nos habla la Biblia de los profetas en el Nuevo Testamento. De hecho, nos dice Efesios 2:20 que Dios usó a los profetas para poner los cimientos de la iglesia. Es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo y profetice. Eso lo dice Hechos 2:14-21, Hechos 38-39, Primera de Corintios 14:1, Primera de Corintios 24:31. Pablo reiteró esta misma oración, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Dios inspiró a Moisés a orar. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:29. Jesús fue un profeta poderoso en palabra y hecho. Y para terminar, la última, hijo. Principios de los profetas para hoy. Y ahí les va lo que les decía al comienzo, ¿verdad? De esta clase. Nosotros podemos profetizar, ¿verdad? Porque cuando damos palabra del Señor estamos profetizando. Pero nunca olvidemos que las promesas de Dios son para los que le obedecen. Yo no puedo prometer bendición a una persona que está en pecado, a una persona que no se arrepiente, a una persona que no quiere buscar de Dios. No puedo yo, ¿verdad? Profetizarle bendición si esa persona no quiere salir de su condición de pecado. El día del Señor traerá tristeza para algunos, pero gozo para otros. Eso es una realidad para todos nosotros hoy. Es una realidad. Sí, todo lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir.
Llegará el momento en que seamos arrebatados, eso va a pasar, ¿sí? Cristo va a venir por su iglesia, eso va a pasar, ¿sí? Todo lo que está escrito en la Biblia va a pasar. Por eso nuestra oración y nuestra exhortación en todo momento es que cuando el Señor venga nos encuentre preparados. Cuando el Señor venga nos encuentre preparados. Porque efectivamente para algunos será un día de gozo, para otros será día de tristeza. Amén. Los que hablan por Dios deben depender del Espíritu Santo para su mensaje y métodos. Y esto aplica para todos, no solamente para los profetas, para todo el que expone mensaje para el pueblo de parte de Dios, necesita depender del Espíritu Santo. Imagínense, en el libro de Hechos necesitaban personas para servir las mesas, para administrar los mercaditos para las viudas. Y el requisito principal era que fueran personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién necesita la llenura del Espíritu Santo? Todos. Sin embargo, las personas que sirven necesitan estar llenos del Espíritu Santo, ya sea que lave el baño, ya sea que ministre aquí en la alabanza, ya sea que enseñe, ya sea que le enseñe a los niños, a los jóvenes, a las mujeres. Haga lo que haga, necesita ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Una alabanza sin presencia es una alabanza hueca. Una enseñanza sin unción es una enseñanza hueca. Una predicación de un pastor que no tenga la llenura del Espíritu Santo son simplemente palabras. Si usted quiere que cuando usted enseñe, que cuando usted predique, que los niños lo sigan, así como seguían a Jesús, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los niños se le acercaban a Jesús y los discípulos, no, y Jesús decía, no se los impidan, dejen que los niños vengan a mí. O sea, tenía esa atracción para los niños. Si usted quiere eso, usted tiene que llenarse del Espíritu Santo de Dios, independientemente del área donde usted sirva. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, ungida para ese servicio, eso se ve. Eso se ve. Amén. Dios ungió al Mesías en igual manera. Él quiere ungir a todos los creyentes hoy. Así tendremos el poder que necesitamos para hacer obras sobrenaturales y ser testigos valientes de Él, aquí y allá afuera. Amén. Aquí y allá afuera. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos el respaldo